Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar cómo está la situación económica de nuestro país en medio de toda esta crisis sanitaria que vivimos. También tendremos tiempo para abordar un tema relacionado con la atención a los animales. Hoy está con nosotros el presidente de Fedecámaras, el doctor Rolando Alvarenga, que recién está estrenando funciones al frente de esta junta directiva de un brazo fundamental de la empresa privada en nuestro país. Doctor, qué gusto que nos acompañe, un fuerte abrazo, feliz noche. ¿Cómo están registrando a nivel de la Federación de Cámaras de Comercio de nuestro país todos estos problemas que se están enfrentando ya en algunos departamentos de forma puntual, donde se habla de cierres ante el alto nivel de contagio que se está registrando en los mismos? Feliz noche. Feliz noche, Rosendo. Es un placer estar en su programa, tan visto por la audiencia nacional. Yo creo que las medidas se tienen que tomar en base a la parte de los estudios epidemiológicos que se están haciendo en el país. Semanalmente está dando avances de cómo va la situación en los diferentes sectores del país. Siento que lo que se debe de manejar es en los departamentos donde hay mayor cantidad de positivos, se deben de mandar las brigadas. Si hay necesidad, pues deberían de cerrar por sectores. Por ejemplo, en Olancho se habla, creo que son cerca de 6 municipios que han tenido problemas. Es donde en lo personal creo que se debe de trabajar, mapear bien y poder controlar con las brigadas, con las pruebas, sean estas de antígeno, sean PCR o cualquiera de estas pruebas, para poder controlar, porque un cierre, como dice, sería el acabose de la economía del país. Y la realidad que en lo personal creo que lo que se debe aplicar es la ley. Las campañas deben de ser masivas, tanto de la prensa, de la radio, de la televisión, del gobierno, de la empresa privada, porque sabemos que estos eventos se dan como en este momento cíclico. Pasaron las elecciones, hubo una cantidad. Ahorita pasó Semana Santa, un aumento muy grande porque hay un mayor relajamiento de la gente. Ahorita viene la parte del Día de las Madres, que ojalá todo el mundo las pudiera saludar a través de un video, etcétera, pero no en forma presencial, porque esto es lo que está llevando a que aumenten los casos y que los hospitales estén ya al borde del colapso, del cierre. Sí, doctor, hay un elemento fundamental y que usted me lo refiere. No podemos pensar en cierres porque esto llevaría al colapso las economías en todos los niveles, tanto para el pequeño como el mediano inversionista. Bajo ese concepto, ¿cómo estructurarnos? Ya nos ponía el ejemplo de Olancho, pero igual propuesta hemos escuchado para el Departamento de La Paz, para Comayagua, ubicándonos en sitios donde los contagios han sido altos. ¿Se podría presentar a nivel de Fedecámara alguna iniciativa a SINAGER para que se considere y la misma no venga prácticamente a terminar con la poca recuperación que han tenido algunos comercios en estos últimos meses? Definitivamente un cierre sería fatal, principalmente para la micro, pequeña y mediana empresa, porque ya por sí entre marzo, mayo
del 2020 hubo cierre total de las empresas. Apenas las de medianas empresas estuvieron con un 40-45% de actividad, pero también con una cantidad menor de clientes, menor cantidad de personal, por lo que definitivamente la economía de las mismas se vio sumamente afectada y sigue siendo muy afectada por muchos factores. Recuérdese que esto ha sido a nivel nacional, ¿verdad? Con problemas extras que se tuvieron el año pasado, como el huracán Eta y Iota, que afectó enormemente todo el sector norte, inclusive el sector central. Sí, las cámaras están recibiendo el respaldo desde la Junta Directiva aquí en la capital y el respaldo y orientación de otras organizaciones de las ciudades con mayor experiencia en el manejo de estas emergencias, respaldando, por ejemplo, lo que está pasando en la zona oriental del país, lo que está pasando ya ahora reciente en el occidente, porque le mencioné algunos sectores y se me escapó que en Santa Bárbara también están realizando revisiones por los altos contagios que se han venido registrando en los últimos días, doctor Alvarenga. Sí, el problema que vemos es que la gente no está siguiendo las medidas, ¿verdad? Las medidas preventivas. O sea, cuando uno ve en la calle, viene observando, y yo por ejemplo a veces vengo de Talanga, de la finca, y voy observando en los Dolores, donde hay concentración de gente, y muchos de la gente que está en la calle no lleva el tapabocas, no se está usando la mascarilla. No se ve dónde pueden lavarse las manos o si tienen el alcohol al 70% con gel, el distanciamiento no existe. Todo esto son los factores que de una u otra forma debe de haber mayor, diríamos, aplicar. Por ejemplo, el año pasado se hizo el acuerdo del PCM, si no me recuerdo, del 58, donde en el artículo 6 estaba escrito que ahí van a haber multas de 200 lempiras y en unas municipalidades salió incluso de la televisión donde se estaba poniendo a barrer parques, o sea, a hacer ayuda comunitaria, y todo esto pues es una forma, diríamos, coercitiva, pero a la vez la parte educativa. Ya uno ya va viendo que casi el 80, el 90% de la gente que anda en la calle está siguiendo las medidas, pero hay un grupo que son los que pueden afectar a la población en general. Tenemos que prevenir, definitivamente son eventos que ya sabemos, vieron el 1 de mayo, playas llenas, la gente no está obedeciendo, entonces hay que hacer cumplir la ley, conjuntamente con la parte publicitaria de educación. Con esto yo creo que conseguiríamos frenar que llegue tanta gente a los hospitales, igual que en la parte de las brigadas médicas, que donde hay problemas, pues se adelante y eviten que la gente llegue a los hospitales ya cuando están graves, ¿verdad? Que todo esto evitaría muchos problemas, porque esto al país le está costando millones de lempiras por la falta de seguir las medidas adecuadas, porque como mencionaba, las vacunas, de una u otra forma, en este momento deberíamos de olvidarnos de las vacunas porque no sabemos cuándo va a llegar una cantidad importante. Sabemos que en este momento, si no me equivoco, van a llegar 680,000 dosis de aquí hasta junio, pero eso es un porcentaje bien pequeño en relación a las necesidades que se tiene el país. Entonces, lo adecuado en este momento son las medidas preventivas. ¿Siente que SINAJER bajó la guardia, que no está actuando de una forma ejecutiva como el mismo gobierno lo demandó en su momento? Sí, yo creo que en general la población se ha relajado
y está dejando de seguir las medidas. Por ejemplo, hay países, si no me equivoco, Chile fue uno de ellos, que es el que iba más avanzado en lo que es vacunación, y la gente se comenzó a relajar y comenzaron a ver los problemas fuertes aún con la gente vacunada. Porque recuérdese que hay unas vacunas que son, la que yo sé, la Johnson, que es la única que tiene una sola dosis, las demás son de 2 dosis. Entonces, la gente piensa que está protegida y se relaja. Nosotros en este momento tenemos, e insisto, es en la parte de prevención. Mientras no tengamos la población, un 70%, 80% de la población vacunada, seguiremos teniendo que tener todas las medidas de seguridad que dicta la ley y han dictado los profesionales de la medicina. Muy bien, está con nosotros el doctor Rolando Alvarenga, es el presidente de Fedecámaras. Vamos a ir a una pausa, en breve continuamos aquí desde el banquillo. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el doctor Rolando Alvarenga, presidente de Fedecámaras. Hace unos días atrás, ustedes como sector privado viajaron incluso a Estados Unidos en busca de inoculantes. Ya me decía usted que hay muy pocas vacunas para estos días de mayo que recién estamos iniciando. ¿Han continuado buscando las mismas, doctor, o está difícil encontrarlas y ustedes prácticamente han tirado la toalla? No, creo que se continúa buscando. Yo siento que va a ser algo similar a lo que pasó cuando hubo mucha escasez por ejemplo, de mascarillas, de guantes, de alcohol, de amonio cuaternario, una serie de productos de bioseguridad, que hubo una gran escasez, inclusive se recuerdan los termómetros, y después los precios estaban altísimos y posteriormente comenzó a bajar, inclusive las pruebas comenzaron a bajar. Esto va a suceder similar en la parte de las vacunas, porque hay una buena cantidad de laboratorios que están trabajando en el desarrollo de las mismas. No sé en qué etapa estén, pero va a llegar un momento que vamos a tener cualquier cantidad de laboratorios ofreciendo el biológico. En este momento, ustedes han escuchado, Estados Unidos ya tiene, siempre compró un excedente alto, inclusive ahorita ya tendrán que donarlas, regalarlas o venderlas, porque si no se les van a vencer, tienen un excedente. Pero tenemos que pensar todos nosotros que estas vacunas todavía no hay una etapa donde digamos que va a durar 6 meses, 8 meses, 10 meses, un año, y después hay que volverse a vacunar. O sea, todos estos factores tienen que tomarse en cuenta. O sea, ahorita es una gran dificultad, a no ser países que la consiguieron de una forma por X o Y razón masivamente, pero la empresa privada sigue apostando por conseguirla. Va a llegar un momento que vamos a tener suficientes vacunas para contrarrestar esto. Yo tengo un eslogan que dice: tu salud depende de ti. Tu salud depende de ti, porque si todos nosotros, si la población se cuidara adecuadamente, bajaría completamente los casos. Yo creo que ahorita anda en 2,5% los decesos, que es alto, pero recuérdense cómo estuvo, creo que fue en julio, que era mucho más alto. Entonces ya por un lado se está aprendiendo a trabajar con la enfermedad, y por el otro ya la población se cuida mucho más, ya sí conoce un poquito más, se está cuidando más. ¿Cuál es el riesgo que se tiene a nivel de la economía nuestra si no encontramos suficientes vacunas para
el segundo semestre de este año. Partamos de esa realidad que normalice la vacunación a partir del mes de junio, pero hablando, doctor Alvarenga, de una forma continua, que no haya un día que falte vacunas, porque hasta hoy, bueno, ustedes como sector privado lo están experimentando, aún no vienen las que compraron para el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y las que han logrado llegar en estos días de mayo, recién este martes, son vacunas que ya están comprometidas, porque más de 50,000 es para una segunda dosis del personal de salud. Correcto. Sí, definitivamente, insisto en la parte de las medidas de bioseguridad. Tenemos que seguir conviviendo de esa forma. La economía va a ser completamente dañada, definitivamente no hemos medido el impacto real. No se puede medir porque todo el mundo está en este tema, pero hay una cantidad de temas que no se pueden descuidar. Por ejemplo, la educación. Sabemos que va a disminuir lamentablemente a 1 si ahorita estamos en 6.5, creo yo, de años escolares, puede bajar hasta a un año menos o a 5 años de escolaridad. Eso significa años de trabajo para que se han tenido para desarrollar, llegar a los 6 años y medio en la parte educativa, y ya estábamos bastante lejos de los parámetros que quisiéramos tener, y esto va a afectar enormemente, definitivamente, el futuro del país como tal. En la parte de empleos, ustedes saben que el año pasado yo leí un documento del BID que hablaba de 600,000 empleos que se habían perdido. Los datos que tiene como empresa privada hablan de 500,000, y todo esto más, sin medir todavía las suspensiones que hubieron, desgraciadamente. Volver a que arranque la economía como debería de ser va a ser bastante complejo, pero tenemos que, como dicen, agarrar un fin común, que es volver a que el país se levante. Yo creo que el hondureño es inteligente, bien guiado, podemos llegar a lo que nosotros necesitamos para desarrollar Honduras y salir de la pobreza que con esta pandemia, con estos huracanes, nos afectó enormemente. Inclusive, pues todo el mundo ahorita esperando a ver qué pasa con este invierno, que también nos puede afectar, aunque a pesar, por lo que he visto, más bien se ha atrasado un poco. Pero todos estos factores definitivamente van a afectar enormemente el sistema económico del país, y desde luego el sistema familiar, la parte familiar, como dicen, la gente que vende hoy algo para comer el día de hoy, el día a día, los que reciben una venta, pero que al mismo día la están consumiendo, que son de consumo diario, y es la mayoría de la población. ¿Y han encontrado por parte del Estado como sector privado iniciativas de una verdadera recuperación? El sector privado vino solicitando hasta antes del 30 de abril recién pasado una prórroga, no que iban a dejar de pagar los tributos al Estado, sino que les permitiesen en parte recuperarse, porque aún hay muchos empresarios que tienen pendiente de revisar sus planillas, de incorporar algunos trabajos esenciales, considerando el alto contagio que hoy tenemos, doctor. Sí, casualmente nosotros, la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, de San Pedro Sula, de Choluteca, la mayoría de las cámaras, se envió una nota al Congreso, ¿verdad?, para poder que el activo neto del 2020-2021 no se cobrara, tomando en cuenta la situación de casos fortuitos, o sea, la pandemia, conjuntamente con el huracán ETA, Iota, y ya de por sí veníamos arrastrando una economía
con crecimientos con porcentajes bastante bajos. Con todo esto se solicitó para que realmente se aplicara lo que es dentro del código, si no me equivoco, existe el equilibrio tributario, y casualmente en casos fortuitos como lo que pasaron este año, estaba más que justificado poder llegar a esto, porque la cuestión es que no desaparezcan los pequeños, no desaparezcan los medianos y no digamos los grandes, porque lo que sucede es que el dinero se mueve de acuerdo a la facilidad que le den. La plata la van a mover a Panamá, a Nicaragua, a El Salvador, a cualquier país que le dé las condiciones mejores para desarrollarse. Y esto no lo hemos visto todavía acá. Tenemos que tener un plan realmente de país, un plan de desarrollo económico para que salgamos de la pobreza, que salgamos de una economía muy pobre. Sabemos que el año pasado la inversión extranjera prácticamente fue nula, y recuérdense que la inversión que se da en nuestro país normalmente es de las mismas empresas que están acá y que reinvierten su capital, pero no tenemos un flujo de dinero por un montón de factores, y porque estamos, diríamos, en la cola, en la parte de seguridad, en la parte de seguridad jurídica y otros temas que afectan que haya que seamos atractivos para la inversión. Don Rolando, ¿han migrado inversiones que tenían ya planes para nuestro país en estos primeros 4 meses que ya pasaron? ¿Tienen registro de ellos? En este momento no, pero recuérdense que creo que fue el año pasado que hubo unas compañías que salieron del país y se fueron a instalar a Guatemala, ¿verdad? Recuerden que hay muchos factores, ¿verdad? De los salarios, la mano de obra calificada y otros factores, pero que van afectando. O sea, si hay la parte tributaria es demasiado fuerte, pues la gente busca donde le den más facilidades, donde pueda reinvertir esa inversión que han tenido para mejorar la calidad de sus mismas empresas, de sus empleados y del mismo país donde están. Muy bien, está con nosotros don Rolando Alvarenga, presidente de Fede Cámara. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el doctor Rolando Alvarenga, presidente de Fede Cámara. Me habló de un promedio de 600,000 empleos perdidos, con mucha incertidumbre de una posible recuperación. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué han logrado verificar en cuanto a recuperación? Quedémonos por zonas, doctor. Sabemos que el Valle de Sula fue golpeado por ETA y OTA, pero ¿qué de otras cámaras fuertes? Caso de Choluteca, hay mucha inversión en el sur. De hecho, si registramos el departamento de Valle, es uno de los que más tributa al país, apartando Cortés y Francisco Morazán. ¿Cómo estamos en números? Sí, son departamentos que a veces no los vemos, pero sí tienen mucha inversión en el sector principalmente agroindustrial, agrícola. Si ahorita vemos, hubo un crecimiento en las exportaciones y se proyecta un crecimiento fuerte en las exportaciones de camarón, que es importante. Recuerden que tuvimos algunos problemas hace 1 o 2 años con la exportación de camarón. Igual ahí sale mucho hortaliza, mucho fruto como melón, otros productos que van hacia Estados Unidos. Yo creo que esos lugares pues, no fueron tan afectados, pero sí otros que, por ejemplo, el café. Usted del Paraíso, sabe que en Honduras llegó cerca, si no me equivoco, a 9 millones de sacos de café para exportar. Ahorita es mucho menos,
pero ¿qué es lo que sucede? La misma pandemia ha afectado porque no se encuentran cortadores, hay muy pocos cortadores y de una u otra forma bajó la cantidad, de una u otra forma afectó las grandes tormentas que hubieron y la exportación ha bajado. Hemos tenido la suerte, que lamentablemente hubiera sido en los años que mayor cantidad teníamos de grano, haber tenido la parte de los precios que están actualmente, que están mucho mejor, pero no tenemos la oferta que teníamos anteriormente. Los mercados se van moviendo e inclusive hay muchos trabajos que se han estado haciendo con USAID para ver la parte de los mercados, ¿verdad? Hacer un mapeo y esto va a ayudar mucho al exportador, pero sí siento que la parte de la economía, principalmente en el sector, en la parte del campo, no ha mejorado. Por ejemplo, le puedo poner un ejemplo, no ha llovido en la parte más fuerte del verano, ya le bajaron un lempira al litro de leche, ¿verdad? Las personas que hacen queso y quesillo y que exportan y todo eso, entonces todo esto afecta, además de la cantidad de costos que han subido, como ser los fertilizantes. Los fertilizantes han subido una barbaridad. Ahorita un quintal un saco, porque no es el quintal, son 43 kilos de urea, para decir algo, creo que anda en 660 lempiras. Entre 600, dependiendo del lugar, posiblemente en otros lugares sea más caro por el transporte. Todo esto afecta, recuerde que es toda una cadena. Cuando la gente no tiene, por ejemplo, como estuvo afectado el año pasado, donde se abría con un dígito, el otro no, todo esto hace que el movimiento de los productos básicos, de la canasta básica, los alimentos, disminuye su consumo y afecta al productor, porque a veces se queda con cantidades que se les dañan y todo esto va afectando la economía. Como le digo, no se ha medido, es algo que se tiene que hacer, tomando en cuenta que va a venir un año, este año que vamos, no va, diríamos, tan mal, pero puede que afecte el siguiente año, el 2021. Es decir, doctor Alvarenga, que control de precio o por lo menos mantener vigilancia para que no haya especulación en muchas áreas donde se busca la materia prima, es imposible hablar de ello. Es mentira. ¿Qué ha pasado? Sí, no, pero que recuerde que, por ejemplo, los fertilizantes normalmente son derivados de petróleo, muchos de ellos. Entonces, esto se ha encarecido por un montón de factores. Le voy a poner un ejemplo. Antes, un producto que en mi caso venía de China, que costaba la parte logística de un container, traerlo, ahorita ha subido aproximadamente entre 30 y 40%, y todo esto al final va al costo final. Entonces, igual de diferentes productos que vienen del exterior, todo esto va creciendo y creciendo y afecta enormemente. Lo que nos queda, como dicen, tener una producción y una productividad alta para que mantener los precios, porque eso de hablar de control de precios es un pecado, cuando sabemos que normalmente el productor es el que sufre. Ahorita con la parte que de una u otra forma se ha innovado o se está innovando dentro de los proyectos que hay en las cámaras, es la digitalización. O sea, cómo hacer que la cadena de suministros disminuya los eslabones para que el productor realmente tenga un beneficio mayor y no solo el que lo recibe y lo vende. Yo siento que nos está faltando esa parte de realmente reactivar fuertemente el campo. Usted ve, y le puedo poner un ejemplo, el presidente Hernández
dio una ley, creo que es la 444, donde se exoneraba o se exonera del 15% a los productores agrícolas o agropecuarios. Pero ¿qué sucede? ¿Cree usted que un campesino que compra un machete, que compra un hacha, que compra un asadón o una piocha, tiene la capacidad de hacer el papeleo para poder quitarse ese 15%? No. Entonces, desde ahí viene el problema, que se debe de ver cómo se le ayuda al pequeñito, al de abajo, al que siembra media manzana, al que siembra una manzana, 2 manzanas, con mucho sacrificio, poniendo de mano de obra a su familia. Todo esto es lo que se tiene que hacer, los cambios necesarios, porque son esfuerzos, son cosas positivas que se ha tratado de hacer en el agro. El caso de ahorita, que pasó del 8,5% al 5% los préstamos, es igual, pero lo importante es que llegue al que lo necesita, porque si la gente tiene tanta poca credibilidad en eso, que al final termina desistiendo de utilizar este tipo de herramientas que son valiosas, pero tiene que ser con una plataforma con que realmente surja, como dicen, como surgen los zampopos de invierno que salen cuando comienza a querer llover, que comience realmente el campo a moverse como debe de ser. Igual es igual en la parte de las empresas, las microempresas. Para si alguien va y se va a una zapatería, se va a una bisutería, se va a un taller mecánico, va a ver todas las dificultades que tiene estas personas para levantarse, y no digamos ya para formalizarse. ¿Verdad? ¿Por qué no se formaliza? Porque todos los trámites, a pesar de que se emprende, está haciendo una labor muy importante, muy valiosa, por ejemplo, para formalizar empresas, pero que llegue al pequeñito es lo que estamos, o lo que pretendemos que se logre. Es decir, para doctor, que haya un crecimiento. sí, es decir, doctor, Sí. aquí estamos ante leyes que como tal están mal concebidas, que hay que darle mucho mayor pensamiento para tener un beneficio puntual, como esto que nos dice, para un campesino o para un pequeño grupo que tiene ese derecho también, que de pronto solo va para el gran inversionista, puntualizando en el tema agrícola. Sí, un ejemplo, no sé si recuerda cuando el problema de Honduras es que hay mucha gente que no le gusta la parte de cooperativas. Es importante, es bien complejo que la gente quiera entrar a una cooperativa, organizarse, porque sería una de las formas. La otra es, me recuerdo antes, Panadesa era un equilibrio, diríamos, para la compra de insumos. Ahora no existen las tiendas de Banadesa, que apoyaba mucho a ese pequeño, a ese que no tiene voz, no tiene voto, no tiene los alcances para llegar a los que deciden. Porque al final, si todos estos pequeños consiguieran tuvieran extensionistas agrícolas, que los fueran formando realmente a producir, tener productividad, el país levantaría, la producción se crece y entonces los precios se regulan. Definitivamente, cuando hay suficiente producción, los precios se regulan, ¿verdad? No que estemos trayendo, y vamos a seguirlo haciendo por muchos años, más ahora que con el CAFTA ya terminó, creo, la parte de los aranceles. Nos va a seguir entrando maíz, soya, maíz principalmente, y el productor al final va a salir de su área de producción y comienza la parte de migración, porque ya la gente no haya que hacer. Igual pasa en las pequeñas, pequeñas empresas del país que igual se sienten que no pueden vender sus productos. En el caso, uno de los objetivos de Cámara es establecer alianzas que nos permitan mejorar el entorno competitivo de las cámaras de comercio y sus afiliados.
En ese orden de ideas hemos establecido una alianza con USAID a través del proyecto Transformando Sistemas de Mercado, que comparte el mismo objetivo nuestro de mejorar los empleos en las ventas de las empresas, el entorno de negocios y propender para reducir los incentivos que estimulan la migración. Yo el otro día hablando con gente de USAID les decía que nosotros tenemos como desarrollar focos de emprendedurismo o de desarrollo local para evitar la fuga de nacionales, que si hubiera un desarrollo adecuado en sus lugares no tendrían que estar inmigrando. Esto ayudaría a frenar la migración y a que la gente se desarrollara en sus propias comunidades. Este es uno de los esfuerzos que creo que tenemos que hacer para desconcentrar inclusive las grandes ciudades y que los pueblos de desarrollo estén también en las pequeñas ciudades. Muy bien, está con nosotros don Rolando Alvarenga, presidente de Fedecámara. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Continuamos al banquillo, está con nosotros el doctor Rolando Alvarenga, presidente de Fedecámaras. Es veterinario de profesión. Hay un tema ahí que nos vamos a desligar un poco de lo que es la iniciativa privada como tal, las cámaras de comercio, para puntualizarlo sobre la vida animal. Pero antes, doctor, cuando nos hablan que vamos a tener un crecimiento más allá del 4% y que fueron cifras que incluso compartieron algunos personeros de organismos internacionales, ¿son números reales estos? ¿Ustedes como empresa privada cómo los ven? Si se va aperturando poco a poco realmente el comercio, el mercado, el crecimiento, que tengamos más seguridad jurídica, todo este tipo de factores que afectan la inversión podría ser. Yo diría, lo pondría en reservas por la misma situación que uno ve, donde normalmente en Honduras, cuando usted forma una empresa, hace toda la documentación, se inscribe en las cámaras de comercio, etcétera, y queda inscrito. Cuando usted quiere cerrar una empresa, puede tardarse hasta 4 o 5 años para poderlo hacer. Esto, desde luego, no se puede medir realmente qué pasó el año 2020, cuántas empresas realmente desaparecieron. Y si usted se fija, el mercado informal ha aumentado. Usted ve la parte de comercio, por ejemplo, de frutas, de cosas de ese tipo, que usted ve que ha aumentado muy fuertemente. Ya no solo lo ve en los mercados, sino lo ve en las diferentes ciudades, en las calles, lo ve en las carreteras. O sea, toda la parte del informal está creciendo. Usted va a ver gente que está vendiendo, por ejemplo, desinfectantes. Que es importante, cómo hacer que esta gente realmente se formalice, que se le pueda ayudar para ver si lo que está haciendo está en una forma adecuada, que en un momento dado vayan creciendo para poder inclusive hasta exportar. ¿Y cómo potenciar estos emprendimientos? ¿Cómo impulsarlos para constituirlos de una mejor manera? Con proyectos viables que no solo nos impulse este gobierno, que pronto dejará la administración pública, sino comprometerlos con el nuevo gobierno, donde se tendrán, esperamos, nuevas ideas, nueva visión de país, otro tipo de funcionarios buscando una dinámica en la economía que con la pandemia se vio afectada. Sí, definitivamente se tiene que pensar a mediano o largo plazo, hacer planes estratégicos realmente que funcionen, que traspase 1, 2 gobiernos, 3 gobiernos. Me recuerdo cuando todavía estaba en la parte agrícola, todo lo que se hizo
con las cadenas en la SAC, donde se trajo todo el personal del interior para poderlos desarrollar, y esto quedó ahí en las bibliotecas de la SAC. Fue un esfuerzo muy fuerte del presidente Maduro que no se llevó a cabo, que hubiese ayudado mucho al sector campo. Igual pasa en todos los sectores, porque el problema es, si usted ve cuántos millones de habitantes tenía Honduras allá por los 60, eran como 1,5 millones, 2 millones, ahorita vamos casi los 10 millones, el crecimiento poblacional es alto, normalmente nosotros crecemos entre 1,5 al 2% en la parte demográfica, y todo esto no va alineado con hospitales, no va alineado con la parte de educación. Entonces, la parte estructural nuestra, tenemos graves problemas, y no son de este gobierno, ni del pasado, ni del anterior, son de 40 años o más, que no hemos podido organizarnos de una forma correcta, donde sepamos inclusive cosas sencillas. Yo digo que, por ejemplo, en la parte de seguridad, aquí deberían de estar en coordenadas los policías, donde tengan una patrulla que sepa que en ese cuadrante le van a avisar, y no andar moviendo de un lado para otro. Hay una cantidad de factores que, si los consiguiéramos cambiar, habría un uso eficiente e inteligente del dinero para que se fueran el dinero a hospitales o a lugares donde más se necesitan. Doctor, bueno, estamos cerrando y hay un tema que lo habíamos conversado extra cámara y que ahora lo planteé también. Es el tema del cuidado con las mascotas. Nos estamos separando bastante del diálogo que hemos tenido, pero usted es veterinario, es un especialista en esta área, y también como orientación para el manejo de quienes tienen sus hatos ganaderos y los que están allá en el campo, incluso con la posibilidad de tener contacto hasta con algunos animales que están en zoológicos, que han estado dando positivos por COVID-19. ¿Qué experiencias puede compartir y trasladar para tranquilidad, sobre todo de muchos hondureños que tienen sus mascotas y animales? Por su sintonía, muchas gracias.